Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer estar una vez más delante de ustedes, hermanos. Es un gozo, es una gran bendición el poder compartir juntos la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a conocer de parte del Señor en los textos que estamos meditando cómo podemos ser nosotros como niños. ¿A qué se refiere la palabra cuando Jesús se expresa en decir sean como niños? Y bueno, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 18, verso 17, dice la palabra de Dios: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oremos al Señor. Bendito Rey, te damos gracias en esta noche, Dios. Nos has dado oportunidad, Señor, de un día más de vida en el cual, Señor, tu palabra una vez nos habla, Señor, y nos expresa cómo es que tenemos que vivir. Cada día, Señor, tu palabra, Señor, nos reta a poder, Señor, confrontar nuestras vidas y ver si realmente estamos viviendo como hijos del reino. Señor, ayúdanos y fortalécenos. Que hoy sea un día de bendición en el cual podamos glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén. Sean como niños. Es el mensaje del día de hoy. Y bueno, pues primero tendríamos que preguntarnos qué es ser como niño. Amén. Y bueno, en otros tiempos, igual a mí me enseñaron, y bueno, pues son enseñanzas que teníamos pues de generaciones en generaciones, y no nos poníamos a preguntarnos si realmente era el contexto de ese tiempo, y simplemente nos basábamos en decir que Jesús se refería a niños como ingenuos, como sin maldad, como sin pecado, como tiernos, muchas cosas que podíamos expresar de eso, pero realmente yendo al contexto de ese tiempo, ¿cómo eran los niños en ese tiempo? Y bueno, desafortunadamente, para la sociedad de ese tiempo, los niños eran rechazados, eran sin valor, no les daban importancia, así como también las mujeres en ese tiempo. Por eso es que vemos, de hecho, que inclusive las mujeres en muchos momentos no se hablan de sus nombres por el mismo rechazo o el apartamiento que tenían los judíos. Pero bueno, a eso es a lo que se va a referir Jesús cuando dice sean como niños. Niños que pueden ser rechazados, niños que pueden ser apartados, niños que pueden ser sin valor en este tiempo. Así es como Jesús quiere que veamos nuestras vidas en cierta manera cuando nosotros estamos dentro del reino de Dios. ¿Por qué les digo esto? Vamos a leer desde el verso 15. Y dice en el capítulo 18 del verso 15 de Lucas: traían a él los niños para que los tocase, los cual, viendo los discípulos, mire, aquí vemos una parte de esta situación de ellos. Dice que les reprendieron. En otras versiones dice los rechazaron. En otras versiones dice los hicieron a un lado para que no molestasen al maestro. Dice el verso 16, pero Jesús no lo mira de esa manera. Dice: más Jesús llamándolos, dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y bueno, hoy vamos a saber entonces de qué manera Jesús está estipulando que tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Amén, porque realmente no es solamente ser como niños como tal, sino cómo estamos recibiendo el reino de la misma manera. Y bueno, también es necesario saber a qué se está refiriendo Jesús cuando dice el reino de Dios. ¿Cómo, a qué reino de Dios se está refiriendo? Para esto vamos al capítulo 17, y aquí no lo va a decir muy claro, verso 20. Dice el verso 20 del capítulo 17: preguntándolos por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo Jesús:
El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando estaba diciendo que el reino de Dios ya está entre ellos? Es que Él es el rey del reino de Dios. Entonces, de esa manera es como tenemos que tomarlo. Dice el verso 15 entonces que los discípulos reprendían a los niños porque pensaban que, pues de alguna manera molestaban al maestro. En otros evangelios nos dice. Pero vemos esa costumbre o esa situación en la cual ellos estaban viviendo y de alguna manera ellos tratan de impedir que vengan estos niños porque así tenían esa costumbre de rechazarlos, de hacerlos a un lado, de que no tenían valor, de que estorbaban. Pero Jesús, tomando esa situación, en el verso 16 dice que el reino de Dios es de los niños. Amén. Y en el verso 17 dice que el que no recibe el reino de Dios como niño no va a poder entrar en él. Entonces, ¿a qué tenemos que ir con esto? ¿Cómo lo tenemos que ver? ¿Solamente los niños pueden recibir entonces el reino de Dios? Pero Jesús toma de ejemplo a estos niños para estipular que el que no es como un niño no va a poder heredar el reino de Dios. Y entonces sí tenemos que preguntarnos de qué manera entonces tenemos que vivir como niños. Jesús enfatiza que el ser como niño es algo primordial para ser parte del reino. Amén. Pero entonces, ¿qué es ser como niños? Y bueno, vamos a contextualizarlo en los versos anteriores y en algunos otros evangelios para entonces identificar a qué es lo que se está refiriendo Jesús cuando dice sean como niños. El que no sea como un niño, el que no viva como un niño. Ajá. Y bueno, quisiera que fuéramos a Lucas igualmente, ya en el capítulo 10. Quiero tomar este ejemplo para pues enfatizar un poquito a lo que se está refiriendo Jesús cuando habla de esto. Lucas capítulo 10, verso 19. Esto es cuando Jesús manda a los 70 o a los 72, de acuerdo a la versión, y ellos van a regresar de obedecer lo que Jesús les mandó hacer. Y entonces quiero enfatizar algunos puntos. Dice el verso 19 del capítulo 10. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿A quién se las reveló? A los niños, una vez más. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Voy a enfatizar otra vez, ¿a quién le reveló esto el Señor? A los niños. Pero bueno, les está diciendo a sus discípulos que son como niños y que a Él le ha placido revelarle, y les está comparando con niños. Ahora, dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Dice el 24: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No es menester solamente el que les haya dicho Jesús que se los ha revelado a los niños, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos tendríamos que preguntar entonces hasta aquí, ellos ya eran como niños como tal, estaban en el proceso de ir avanzando y ser como estos niños que Jesús quería que fueran. O sea, porque vemos algunos detalles, por ejemplo, que
que ellos regresan, aquí en el verso 20, dice que ellos se regocijan de que los espíritus se les sujetan. Pero Jesús les reprende un poquito y les dice que no se regocijen de esas cosas, sino que se regocijen de que sus nombres estén escritos en los cielos. Enfatiza algo muy importante Jesús, que es a donde ellos tienen que ver. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a tener ese enaltecimiento o no son reprendidos a donde tienen que mirar, entonces simplemente iban a ser hombres que se iban a vanagloriar por lo que hacían. Hombres que buscan la gloria de este mundo. Hombres que inclusive lucran con las situaciones que Dios puede hacer y que se pierde la visión por lo cual el Hijo de Dios vino a este mundo. Y entonces Jesús dice que que el Padre le reveló a estos niños algo que no le revela cualquiera. Y que estos entonces van a ir creciendo de tal manera o van siendo como niños en el aspecto de ser humildes, de recibir el reino, de regocijarse en la palabra, de hacer la voluntad de Dios, de vivir como verdaderos hijos, de gozarse por sufrir, que después, hablando de Pablo, por ejemplo, vemos que a pesar de que él era vituperado, era golpeado, era encerrado, él se gozaba y entendía qué era sufrir el evangelio y gozarse en el evangelio. Pero ok, esa es la situación en la cual Jesús habla y dice que el que no sea como niño. Quiero tomar otro pasaje donde también podemos ver esto. ¿Qué es ser como niño? Mateo capítulo 18, verso 3. Mateo 18, verso 3. Dice la palabra de Dios y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, una vez más, como Jesús dice que si no se vuelven y si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Así, bueno, verso 4, tome atención, así que cualquiera que se humille, esta palabra es algo que no nos podría gustar. Aquel que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí está hablando del problema que se suscitó porque se estaban peleando entre quién sería el mayor. Y él habla de la humildad y habla de la humillación, perdón, que tiene un niño. Este dice va a ser mayor en el reino de los cielos. Verso 5, y cualquiera que reciba, otra palabra, reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquel niño ahora lo está comparando con un hombre que es como un niño, vive como niño, ahora es humilde, ahora es rechazado, ahora es vituperado, ahora está dispuesto a padecer por el evangelio. Y dice que aquel que reciba a este hombre, que es de estas características, está recibiendo a Jesús, porque ahora sí que los discípulos no llevaban su propia palabra, llevaban la palabra de Jesús, la palabra del Padre. Mismo Jesús dice, yo no hablo por mi cuenta, hablo lo que el Padre me habla, eso hablo. Ahora dice el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Una vez más nos está mostrando de qué manera
vive aquel que es como niño, vituperado, rechazado, no tiene valor para los del mundo, pero sí nos hace ver la recompensa que va a obtener también es que es como niño. Por eso es que está manifestando cómo es que tiene que vivir este hombre que tiene que parecerse a un niño o que se parece a un niño. El que es como niño entiende cómo es un niño. Y a lo que me refiero no es la forma corporal de un niño, como lo había dicho, sino a lo que involucra ser como niño. En Marcos capítulo 9 también nos va a mostrar algo similar. Marcos capítulo 9, verso 38. Dice la palabra de Dios. Una vez más Jesús les va a enfatizar cómo tienen que ser ellos, cómo tienen que vivir, cómo tienen que mostrar de alguna manera el ser como niños. ¿Por qué? Por una situación que pasó ahí. Dice el verso 38 del capítulo 9 de Marcos. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Podríamos preguntarnos, ¿eso es malo o es bueno? Estaba echando fuera al maligno. Y entonces diríamos, pues es bueno, ¿no? Porque es lo mismo que Jesús hacía también, y es lo mismo que fueron a hacer, de hecho, los 72 o los 70. Ah, pero mire, ellos dicen, pero él no nos sigue, o sea, no es de nuestro partido. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Yo creo que esperaban que les dijera Jesús, muy bien, qué bueno que hicieron eso, estoy orgulloso de ustedes, pero Jesús tiene que volverlos a centrar y hacerles entender que esa no es parte del reino, que esa no es la mentalidad de un hombre que vive en el reino, que esa no es la mentalidad de un hombre que es como un niño. Dice el verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces dice el 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿qué dice que hacen estos que son como niños o pequeños? Creen en él. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Qué es ser como niño? Entonces, una vez más, no es pensar como ellos estaban pensando, no es actuar como ellos estaban actuando, que es lo mismo que hicieron los discípulos allá cuando los niños se le acercaron, lo rechazaron, no permitían que se le acercaran, no permitían que se acercaran al reino, que entraran en el reino, que es lo mismo que está ejemplificando los fariseos, los saduceos, los principales de ese tiempo. Después Jesús les va a decir, ustedes no entran ni dejan entrar. ¿Qué es lo mismo que estaban haciendo los discípulos? Pues por ahí tenían la misma situación. Sin embargo, ellos están oyendo, están viendo, están creyendo, están creciendo. Amén. El que es como niño ya no le interesa sufrir en este mundo, porque su mirada está más allá de lo que solo ven sus ojos. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es vivir conforme la voluntad de Dios. En el pasaje que sigue de Lucas capítulo 18, estábamos leyendo después de que Jesús les dice que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de Dios, viene una historia del joven rico. Capítulo 18, verso 18. Lo voy a leer rápidamente porque por tiempo nada más.
Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué amaba más? Sus riquezas. Um, bueno, voy a seguir leyendo. Dice el 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Estaban escuchando y diciendo, no, pues todos tenemos algo que pues aún todavía amamos más. Y entonces por eso decían, ¿quién podrá ser salvo? Verso 27, y él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Los discípulos también estaban creciendo en este aspecto porque si vamos a Mateo capítulo 19, vamos a ver cómo es que pensaba, porque si Pedro, porque pareciera que aquí solamente dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, te amamos y incondicionalmente, pero sí sería bueno ver el otro evangelio, capítulo 19 de Mateo, verso 27, como dice aquí. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pensamiento tenía Pedro también aquí? Una misma situación de un hombre que ha dejado todo, pero por recibir algo más, algo mejor. Dice el verso 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, si tomamos una vez más el ejemplo de los niños, ellos eran primeros o eran últimos. Y podríamos decir que eran últimos ante esa sociedad. Entonces, así como esos niños que eran últimos, que eran rechazados, que eran vituperados, que eran maltratados, que no valían ante la sociedad, así es como los está comparando Jesús, que tenían que ser o que iban a ser por el Evangelio. Esto es lo que iba a traer en consecuencia el vivir en el reino de Dios. Jesús nunca les habló que iban a vivir una vida cómoda. Perdón. Jesús nunca les habló que iban a tener grandes cosas o fama en el mundo. Jesús le dijo, por mi causa os vituperarán. Por mi causa o los arrastrarán, por mi causa aún nos matarán. Pero tienen algo más que les puedo yo ofrecer, que es vida eterna. Y a veces decimos, híjoles, o la gente llega a decir, por eso yo me acercaría al reino. Pues el que ha entendido esto puede entonces valorar qué es el reino de Dios y qué es la vida eterna. Para concluir, ser como niños entonces es vivir creyendo en su palabra, sujetándonos a su voluntad y que cada día, en lugar de pensar ser más grandes, pensar en ser más pequeños, en la cuestión de la humildad, como niños. En relación a lo que Jesús dice,
Entonces, quiero terminar con la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leer. Dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños que recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces es muy clara la palabra cuando el Señor nos está motivando a que nosotros tenemos que ir viendo cómo tenemos que ir avanzando, cómo tenemos que ir creciendo en Él, cómo se va mostrando nuestra vida, como niños o como mundanos o como personas que solamente seguimos al Señor por interés. Es necesario hacernos esa pregunta. ¿Nosotros realmente que hemos nacido de Dios estamos viviendo como niños o no lo estamos haciendo? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y sin duda los primeros que tenemos que cumplir esta palabra somos los que hablamos. Te pedimos, Señor, ayúdanos, fortalécenos, permítenos ser ejemplo para que las generaciones que vienen atrás puedan también, Señor, ser gratas delante de ti. Te damos gloria y honra, Señor, que este día, Señor, los radioescuchas, Señor, puedan también, Padre, tener presente cómo tenemos que vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.